Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Ciudadanos, el debate de los lunes en la noche que parte en este mismo momento. Y parte, claro, con nuestros panelistas habituales. Plantel estelar, titular, completo este lunes. Mónica González, buenas noches. Buenas noches. Hernán Larraín, buenas noches. ¿Qué tal? Alberto Mayol, buenas noches. Rafael Berguán, muy buenas noches. Caballero, buenas noches. Me dijeron que había una apuesta que se iba a hacer en vivo en algunos minutos más. No voy a preguntar porque quiero que eso ocurra en vivo. No tengo idea quiénes van a apostar ni qué. Pero ustedes van a ser testigos de lo que va a ocurrir acá en el programa. Y van a ser participantes también de nuestra pregunta del día de hoy, que es la siguiente. ¿Cree que Sebastián Piñera será candidato presidencial? Así de simple. ¿Sí o no? Participen a través de Twitter y con el hashtag CiudadanosCNN. Pero antes que eso, antes que la apuesta, antes que la respuesta a la pregunta, antes que el primer tema de debate, vamos a los minutos de confianza. ¿Voluntarios para partir? Yo puedo partir. Mónica, tu minuto. Muy buenas noches. La impunidad es uno de los virus que mata el buen periodismo. Ese que alerta dónde están los delincuentes, los corruptos, los que corroen la democracia y la calidad de vida. Esto fue lo que puede haber sentido muchos buenos periodistas este fin de semana, cuando leyeron en La Tercera una denuncia de redes de prostitución en las casas del Sename. ¿Nuevo? No. El año 2012, una comisión de 4 juezas de familia, una doctora en Derecho y una socióloga, recorrieron casas del Sename en 10 regiones y descubrieron prostitución, muchas otras cosas más, maltrato. En Arica habían unos funcionarios que prostituían a las niñas. Claro, la justicia dejó sin pena de cárcel a los hombres que prostituían y drogaban y lucraban con esas niñas, las más indefensas. Y ahora nuevamente, permítame decirle que a veces uno tiene que buscar fuerzas para volver a hurgar en esos infiernos. Esto es lo que ocurre cuando pasa esto, porque nada ha cambiado. Hubo una comisión investigadora en la Cámara de Diputados y seguimos viendo a los niños del Sename siendo explotados. Hay que encontrar fuerzas y la vamos a tener que encontrar, porque es necesario cambiar de raíz esa situación. Muchas gracias, Mónica. Rafael, tu minuto de confianza. Bien, en política pública hay una tentación que yo considero entendible, pero que es muy equivocada. Intentar priorizar todo y terminar entonces preguntándose si hay que financiar más pan o más tanques. Es una discusión falaz porque un país no puede vivir solo de pan y porque una política de seguridad exterior seria requiere financiar sus Fuerzas Armadas. Claro, esto en la medida que los recursos sean bien usados y estén sujetos a algún plan razonablemente bien diseñado a largo plazo. Hace pocos días atrás supimos que, debido a las pérdidas de Codelco, primeras en mucho tiempo, Hacienda decidió inyectarle 950 millones de dólares del presupuesto general y la mitad de esos recursos están asociados a la ley reservada del cobre que exige, ¿no es cierto?, que Codelco, independiente de sus utilidades, ponga 10% de sus ventas en las Fuerzas Armadas. El año 2011, el gobierno de la época ingresó un proyecto que pretendía cambiar radicalmente esta ley. Como ha pasado tantas veces, este gobierno paralizó la discusión. A mí me parece muy importante que nos expliquen por qué derogar la Ley General del Cobre, la ley reservada, y modernizar el financiamiento de las Fuerzas Armadas no es una prioridad hoy en Chile. Muchas gracias, Rafael. Me voy a tomar mi minuto de confianza ahora. Donald Trump cumplió un mes como presidente electo de Estados Unidos y nadie lo podrá acusar de haber vendido una imagen de él en la campaña y estar haciendo algo distinto como presidente electo. Sigue siendo el mismo, anunciando, por ejemplo, que continúa como productor ejecutivo de su reality show, El Aprendiz, cuando llegue a la Casa Blanca. Violó una política diplomática de 40 años con respecto a China. No sabemos si a propósito o de manera inadvertida. Se niega a recibir los reportes diarios de inteligencia de los presidentes electos. Dice que él es inteligente y por lo tanto no necesita ese tipo de reportes. Por Twitter atacó a las empresas Boeing y Lockheed Martin, haciendo esta última perder 2.000 millones de dólares en la bolsa en apenas unos minutos. Después de decir que el calentamiento global era un invento de los chinos, ahora dice que nadie realmente sabe si el calentamiento global existe. Además, ha dicho que la conclusión de la CIA con respecto a que Rusia intervino en las elecciones de Estados Unidos es ridícula. Eso sí, en esto último hay que decir que la CIA esté denunciando la intervención de una potencia extranjera en sus procesos políticos internos para poner un gobernante autoritario es una ironía histórica que es deliciosa. Hernán, tu minuto. Este año que ya empieza a terminarse, se vienen las evaluaciones. Y una que sin duda vamos a tener que hacer críticamente es respecto del Estado chileno.
porque si algo ha pasado este año es la evidente cantidad de fallas del Estado. El país se ha modernizado y, sin embargo, la mediocridad del aparato público es evidente. Recordemos lo que ocurrió con el Sename, con los niños y ahora las redes de prostitución. Recordemos Gendarmería y el escándalo de las indemnizaciones. Recordemos el registro civil y lo que vivieron todos los chilenos por ese paro. Recordemos lo que está pasando en materia de salud, transporte público, en fin, la lista la conocemos bien. Esperemos que los políticos y las campañas del 2017 se hagan cargo, más allá de los compromisos que asuman, que modernizar el Estado es una demanda fundamental para poder cumplir cualquier compromiso. Este es un desafío transversal. Y si Chile quiere seguir avanzando en la senda del desarrollo, el Estado es el próximo protagonista. Muchas gracias, Hernán. Alberto, tu minuto. Les ofrezco un simple ejercicio. Me percaté hace unos días que al llegar el periódico en la casa llegó también un enorme mamotreto de publicidad de una gran tienda. A partir de eso me puse a recolectar el conjunto de material que estaba llegando de distintas multitiendas y llegué a una cifras exorbitantes de páginas, todo en papel cuché, todo a todo color. Y luego me puse a comparar con las estadísticas que tiene ISBN, la inscripción de libros en Chile, respecto al tamaño de los libros, la calidad del papel. Y me di cuenta que estos tres grandes autores, las multitiendas, publican muchos más libros que la suma de todos los escritores chilenos. Que su tamaño de libro excede por completo los modestos 100 páginas promedio que tienen los libros publicados en Chile. Que el papel cuché se ocupa solo en el 15% de los libros y está en todos estos catálogos. Sentí bastante temor por lo que estaba pasando. Creo que es evidente que en Chile se compra más de lo que se lee, pero también es evidente que no por obvio eso debiera avergonzarnos. Muchas gracias, Alberto. Vamos de inmediato al debate. Partimos con los últimos días marcados por definiciones en la centroderecha, en la oposición. La definición de la UDI, que vimos ayer con las elecciones de directiva, y también la incertidumbre acerca de la candidatura de Sebastián Piñera. Vamos a la nota y luego comentamos. Tengo los méritos necesarios y suficientes para poder dirigir este partido. Tiene la vista puesta en el pasado, en cambio nosotros tenemos la vista puesta en el futuro. Sí hay miradas distintas, eso es evidente, pero ideologías es la misma. Ha resultado ganadora con el 62,4% de los votos. Tengo el honor de haber sido elegida como presidenta de la UDI. Podemos haber perdido el clásico, pero no hemos perdido el campeonato. Y hasta ahora le puedo decir que mi familia no tiene la misma actitud de apoyo que tuvo el año 2009. Y para mí es muy importante, si uno quiere ser un buen presidente, un buen candidato, tener el apoyo de la familia. El expresidente Piñera una tremenda carta, pero no nos vamos a echar a morir si él resuelve no hacer. Nuevamente nos encontramos con un personaje que suele faltar a la verdad. Las explicaciones que ha dado hasta ahora han sido claramente insuficientes. Hay una campaña muy planificada y muy sucia. Queremos pedir al Ministerio Público que por favor no sigan en este show mediático que está llevando a cabo el Partido Comunista. Show mediático que está llevando a cabo el Partido Comunista. Ahí está la nota introductoria. Ya vamos a hablar de Piñera, quiero partir con la UDI. Hernán, ¿qué conclusión sacas del resultado de la elección interna de la UDI? Jacqueline Van Rysselberghe ganadora, Jaime Belolio perdedor. A ver, un primer comentario general. Creo que es positivo que la UDI haya tenido una elección de mesa, digamos, de forma democrática, una persona, un voto, avance para la UDI, bien por ellos, bien por el sector en ese sentido. A ver, ¿qué creo y cómo leer este resultado? Creo que ganó la UDI tradicional, la UDI más clásica, más conservadora, y perdió la apuesta de Jaime Belolio, que era una UDI más moderna, más de renovación, más de futuro, que hablaba de una generación distinta. Y probablemente, porque el resultado, digamos, aunque no son tantos los votos, no son tantas las personas que participaron, sí fue bastante contundente. Y creo que la UDI, en el fondo, habló con claridad y la senadora Van Rysselberghe representa ese mundo. Esa es la UDI. ¿Mejor para Evópolis? ¿Les deja camino abierto? Es cierto que
que Evópolis hoy día queda con un espacio más abierto en términos de quién representa la modernidad y la renovación. Jaime Belolio como presidente y lo que significaba esa UDI se acercaba más a nuestro proyecto, efectivamente. Pero la fuerza y la historia de la UDI fue súper clara ayer. ¿Y tú qué crees que esa gente que está con Jaime Belolio podría dar un paso al costado? Porque hay mucha gente que no fue a votar. Votaron 6.800 personas de un padrón de 76.000, ¿no? Claro, padrón teórico en todo caso, como el de todos los partidos teórico. en Chile. Pero podría haber mucha gente que no fue a votar y que se podría sentir desencantada. ¿Qué crees tú? No sé la gente de la UDI, pero sí creo que hay un mundo que tal vez históricamente estaba cercana a una derecha y que veía en la UDI una historia, no ve tanto un futuro porque se ven anclados a una generación y a un mundo. Y en ese sentido yo creo que sí, efectivamente, se abre un espacio para que Evópolis pueda interpretar a un votante de centro derecha que hoy día no se siente representado por ese mundo más tradicional. ¿Sí? ¿Qué pasó en la UDI? Yo iba a decir que a mí... Yo creo que uno tiene derecho, si es que simpatiza con la UDI, a plantear que esto es malo para la UDI, pero yo creo que esto es mucho más malo aún que eso, incluso si eso es cierto, porque esto es malo primero para la derecha y creo que al final es malo para el país. Y es malo para el país porque aquí hay tres cosas que yo mencionaría, la tercera, que la digo de inmediato, la vamos a desarrollar después, que tiene que ver con qué impacto tiene esto en la posibilidad del país de seguir avanzando hacia un desarrollo de verdad, no un desarrollo solo económico, sino que ciudadano. Pero me voy a remitir solo a la primera parte de mi preocupación y tiene que ver con la necesidad de que la derecha sea una derecha no solo moderna en el sentido sino que tenga una base amplia, que convoque un número razonable de personas, sobre todo gente joven que quiera empezar a participar en política y gente que hoy día no está participando en política. Y cuando tienes un partido que termina eligiendo como presidente a alguien que de alguna manera mantiene absolutamente intacto la conexión con el pinochetismo, alguien que de alguna manera representa entonces una visión con respecto a la dictadura que sigue siendo la misma que tenían muchos hace 15 años atrás, por un lado, y por otro lado, y además lo hace desde una postura que es bastante confrontacional, en un contexto en el cual, y esto podemos hablar después, y estoy pensando en las características específicas de la electa presidenta. Una persona que cuando se refiere, lo primero que dice en su discurso de agradecimiento es que su gran objetivo es acabar con este gobierno inepto. Si esa es la manera como vamos a convocar a más gente, a más jóvenes, a incorporarse a la política, en este caso desde la derecha, claramente no lo vamos a hacer. Y lo segundo que además representa esta presidencia es una agenda valórica que tampoco va a terminar convocando, creo yo, a un número importante de jóvenes. Así que me preocupa el impacto que esto tiene en la derecha, pero al final me preocupa el impacto que tiene en la política en Chile en general. Yo creo que lo que pasó no es tan raro. En la elección de la UDI ganó la UDI. La UDI yo no me la imagino renegando de Juan Pablo II, no me la imagino renegando de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, de Augusto Pinochet. Quienes se la imaginaron así tenían que poner algo sobre la mesa para esa renovación. Lo que ofrecía Belolio era básicamente la posibilidad de que esta nueva UDI pudiera enfrentar la nueva izquierda que estaban haciendo. Ese era básicamente su discurso. ¿Pero cómo? ¿Con qué? Frente a esa falta de gran tótem, en un partido autoritario donde la necesidad de un gran tótem es fundamental, la UDI gana dentro de la UDI. Es natural, es bastante obvio. Creo que aún así yo pensaba una elección bastante más reñida, creo que fue una señal muy potente de que la UDI es un partido que representa valores autoritarios con una base, comillas, social, digamos, autoritaria, y que esos valores son los que se reflejaron en esta elección, no desconociendo, sino que asumiendo cuál es la historia del partido. Y creo que la UDI, cuando piensa en una renovación, tiene que pensar en algo mucho más sólido que en una especie de idea o de sacarle cosas a su declaración de principio. Y eso no se hizo, y creo que no es viable hacerlo. Creo que es como querer reformar el estalinismo, digamos, no tiene sentido. Hay una discusión, perdón, entre derechas que se está dando en el mundo que me parece bien interesante. No sé si podemos asimilarla a Chile o es demasiado exagerado hacerlo, pero si uno ve lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, donde un partido de derecha tradicional como el Partido Republicano es tomado por asalto desde el flanco derecho por la gente que estaba con Donald Trump y finalmente lo lleva a la presidencia. En Francia, la próxima elección se plantea como una elección entre la derecha tradicional,
y la derecha populista del Frente Nacional. En Alemania aparece Angela Merkel, derecha tradicional, como la única barrera posible también para la aparición de grupos más radicales. Y en Austria también. En Austria pasa lo mismo, en Holanda pasa algo parecido. O sea, se está dando un fenómeno, que no sé si en Chile podemos hablar de eso o es otra cosa, donde efectivamente la derecha tradicional se ha convertido de alguna manera en la principal barrera para una derecha más extrema en sus posibilidades de llegar al poder. A mí me parece que si la UDI o el electorado de la UDI que ungió a Van Rieselbergher piensa que Trump va a revivir la Guerra Fría, está equivocada. A mí me parece que la expresión, como tú bien lo dices, es una derecha nueva, no existe la Guerra Fría. O sea, de verdad, esta nueva izquierda y seguir con los fantasmas del comunismo y toda esa sarta de un discurso que yo lo siento muy obsoleto, que no tiene nada que ver con la realidad. Me parece que esa UDI, así como tú dices, Rafael, es la que existe, es una parte del electorado chileno, pero a mí me parece que nos hace bien. Nos hace bien mirar un sector de la sociedad chilena que sigue apegada a los valores antidemocráticos, a Pinochet, que se resiste a mirar hacia adelante. Y yo creo que eso es un llamado a la alerta también. Lo que tú estás diciendo es algo bien interesante, porque yo creo que la posibilidad que surge ahora, ¿no?, es cómo se va a organizar una derecha o una centro derecha que está en la antípoda de lo que representa esa UDI que surgió ganadora. Y yo creo que eso está en construcción. A mí esa construcción es la que más me parece que es un desafío muy interesante, porque tiene que ver con varias cosas. ¿Cómo se va a pronunciar respecto a ejes del sistema que están haciendo agua? Ejemplo, ¿qué solución propone para modificar el sistema de AFP? ¿Qué solución propone para la educación? ¿Qué solución propone para las ISAPRE? O sea, hay pilares del sistema que están haciendo agua por todos lados y que están concitando mucho descontento. ¿Cómo se va a plantear esa derecha, centro-derecha, que está en las antípodas de la UDI? Yo siento que esa es una construcción muy interesante y muy desafiante. Fíjate, hay un punto ahí que toca Mónica, que yo creo que es bien importante, que yo creo que tiene una respuesta histórica y una respuesta que además se vuelve a reiterar hoy día. Los sectores más recalcitrantes de la derecha chilena en general han logrado tener controlado al sector de la derecha más blanda. Y cuando eso no ha acontecido, se han portado todo lo mal que sea necesario para que así acontezca, ¿ya? Y hoy día, si uno mira los sectores de una derecha más liberal, los sectores de la derecha más liberal reconocen en la UDI un alter ego. Y uno podría pensar de que no lo reconocieran, podrían decir: nosotros no estamos de acuerdo con la dictadura, nosotros no estamos de acuerdo con su agenda valórica, pero como compartimos el mismo modelo de sociedad, entonces estamos, si es por eso, la Concertación, la nueva mayoría podría también reconocer lo mismo porque está de acuerdo con el mismo modelo económico también. Por tanto, podría decir: yo también me siento del mismo sector. Sin embargo, la derecha liberal se siente del sector. Y al sentirse del sector, lo que hace es sencillamente estar permanentemente tratando de negociar con alguien que viene con mucho capital de base. Entonces, sencillamente, creo que eso se resuelve muy fácilmente. La UDI termina por siendo capaz de subsumir en su interior, ¿ya?, y los grupos más conservadores de RN a los sectores liberales. A ver, dos cosas distintas, ¿eh? Yo creo que efectivamente hay una tensión que está entre un mundo conservador y un mundo más moderno, más abierto y más liberal. Eso existe hoy día en la centro-derecha y creo ¿Solo que... tensión? Pero es una diversidad. Y tú lo puedes ver también en la centroizquierda. De la Democracia Cristiana al PC también hay una diversidad en materia valórica. Creo que hay una derecha que es más pro statu quo. Y hay otra que es más reformista. Y ahí creo que hay un punto del cual yo coincido. Creo que hay gente que le gusta las cosas como está y, por favor, avancemos sin modificarlo. Y con crecimiento estamos. Y hay otros que creemos que hay que entrar a picar. Ahora, finalmente... Picar, pero no a retroexcavar. Exacto. Pero es más reformista, en el fondo. Pero una distinción con lo que decía Alberto. Hoy día las coaliciones políticas deben compartir ciertos mínimos comunes fundamentales. En el caso de la centro-derecha, la libertad como un principio ordenador. En el caso de la izquierda, la igualdad. Y dentro de ella, tal como la sociedad es muy compleja y muy diversa, buscar representar distintos mundos. Aquí lo que hay que hacer, y para eso son las primarias, es debatir cuál es el proyecto político que como coalición tú le vas a ofrecer. Y ahí se van a ver las diferencias. Y la gente va a votar en las primarias.
Y los que tengan mayoría, bueno, se ordenarán detrás de... las minorías se ordenarán detrás de las mayorías. Sí, esa es la democracia. Eso, Nancy, es que la UDI lleva a su propio candidato, porque si la UDI apoya un candidato externo, por ejemplo, Sebastián Piñera, ahí quedan bastante más es cierto, las diferencias. Jaime Belolio implicaba probablemente la posibilidad... De un candidato. De un candidato en la primaria. Hoy día, la senadora Francisca Berger da la impresión... Está más cerca de Piñera, ¿no? Rafael, tú tenías una mirada bien pesimista al respecto. O sea, decías que esto era incluso grave no para la UDI, sino que para las posibilidades de crecimiento. Absolutamente. A mí no me preocupa que dentro de un determinado partido haya distintas visiones. Me parece que es natural que sea así. De lo contrario, con una persona bastaría en cada partido. De hecho, yo ni siquiera iría tan lejos como para decir que en la nueva mayoría hay una diferencia entre la izquierda y la DC. Basta con mirar a la misma izquierda para saber que hay dos izquierdas dentro de la izquierda de la nueva mayoría. Hay una tercera izquierda incluso que está fuera de la nueva mayoría. Y por la misma razón que a mí me preocupa que durante los últimos 3 años sea una izquierda dentro de la nueva mayoría, aquella que reniega de los consensos, aquella que se avergüenza y además se enoja con los consensos de los 90, la que lideró el proyecto que nos gobernó hasta ahora, en vez de la más socialdemócrata que tiene esa nueva mayoría, también me preocupa que los que, no que existan, pero que los que van a liderar a un partido que, corríjanme ustedes, tiene el segundo porcentaje de votos nacionales en concejales, segundo quedó, históricamente ¿no? el primero, además. Históricamente el primero, quedó segundo ahora, que sea liderado por aquella segunda derecha que creo yo no le va a hacer bien al país en una serie de materias que tienen que asumirse en el futuro para seguir avanzando. Entonces, lo mío es simplemente práctico. Yo no tengo un problema valórico con la existencia de esta UDI ni de este grupo de personas que por lo demás existen en Renovación Nacional y existen también en algunos partidos, incluso la nueva mayoría. Pero sí me preocupa que sean ellos los que lideren, porque creo que eso va a tener una influencia en el tipo de cosas que se van a hacer. Déjame hacer otra pregunta. La UDI ha sido tremendamente exitosa, creo que eso no hay ninguna duda en términos de poder representar un porcentaje de la población que pone temas como la seguridad ciudadana, como el empleo, como las posiciones más valóricas, más conservadoras en temas valóricas como temas importantes. Ha sido exitosa en representar a esa cantidad de personas desde el año 90 hasta ahora. ¿Por qué habría de cambiar la UDI? ¿Por qué un partido al que le ha ido bien debería cambiar de estrategia o cambiar de foco? Me parece que hay un foco que no es solamente la UDI. Yo tengo la impresión que a todos los partidos les hace falta sintonizar con cómo ha cambiado este país. O sea, no estamos hablando solamente de que hoy día ya la corrupción no es ni siquiera tolerada, sino que estamos hablando de, a ver, cuáles son las propuestas para llenar los vacíos de regulación, para que nadie se aproveche de esos vacíos que son deliberados. O sea, ahí hay diferencias notables, pero por ejemplo con respecto al aborto, al matrimonio de homosexuales, a la adopción de niños de homosexuales, pero una cantidad de hechos que pasan en la vida cotidiana que están en absolutamente no sintonía con el mundo real y con los partidos. Entonces yo ahí tengo un problema. Yo siento que a mí me resulta difícil, Hernán, escuchar tu discurso, escuchar el discurso de Belolio, escuchar el discurso de Felipe Cast y contrarrestarlo con el discurso de algunos personeros de la UDI. Y voy a decir por qué. Porque siento que en ese resabio, en ese anclaje con ciertos hechos que nos provocan un poco de vergüenza, o no un poco, vergüenza, esto de reconocer y de seguir reconociendo el régimen militar como un régimen que fue solo de excesos, ¿no? Yo ahí siento una dicotomía, dicotomía muy fuerte, porque tiene que ver con, para mí, con hechos fundamentales de la democracia. O sea, no es con pequeñas cositas, son con pilares de la democracia. Una precisión. Por de pronto, hacer una distinción bien de fondo. Y en esto al menos yo me hago cargo de mis dichos y también incluyo a Felipe Casta. Aquí hay personas que hablan de dictadura y personas que hablan de gobierno militar, que reconocen la violación de derechos humanos y lo condenan bajo todo evento, en Chile y en cualquier otro país del mundo. Y ese caso, y en eso me atrevo a decir, en Evópolis no hay dos opiniones. ¿Te fijas? En la UDI hay dos opiniones, porque es un partido que nació en dictadura, porque hay personas que participaron en la dictadura, y por tanto hay generaciones que están en tensión. Y en el debate, esas tensiones se vieron. Jaime Belolio tenía una visión crítica respecto de la historia. Quería hacerse cargo de la declaración de principios, como bien decía Alberto. Pero hoy día, las personas que son parte de la UDI votaron, y votaron por una tradición. ¿Te fijas? Pero
digamos, no confundir dos posiciones distintas que hay al interior del sector respecto a la historia. Pero Daniel, para cerrar el punto anterior, tú preguntabas, porque yo hablaba del impacto de esto en la derecha y luego en el país, que me preocupa más incluso que la derecha. Pero yo también estaría preocupado si fuera asesor de la UDI por lo que va a pasar en la UDI, porque al final del día, solo en una frase, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo en que este sector de la UDI no es un sector que sintonice bien con los jóvenes, al menos lo que las encuestas nos dicen, y un partido que no es capaz de convocar a jóvenes es un partido que por definición va a tender a desaparecer. Entonces, al final del día, los jóvenes se irán a votar algún día también. Bueno, y esto además lo termino de sancionar, recordándonos, como decía Mónica hace un rato atrás, que al final del día la gente que fue a votar fue el domingo esto, ¿no? Sí. Ayer. Fue menos de 10% de este teórico padrón. Menos de 7.000 personas. Menos de 10%. Entonces yo no creo que estos coroneles, que al final del día son humanos y por lo tanto son miopes, estén de verdad dándose cuenta del impacto que esto puede tener incluso en la posibilidad del partido de seguir existiendo en el futuro. Yo solo recuerdo cuando llegó la transición, el pasado el año 90, entrevistan en el Mercurio al cardenal Errázuriz, no sé si en ese tiempo ya era cardenal o no, y él da una frase, porque le preguntan por estas dos iglesias, la iglesia que es más progresista, que funcionó durante los 80, y el episcopado, digamos, tal como está armado. Y él dice, iglesia hay una sola, y es esta. Yo creo que la UDI lo que dijo es eso. Derecha hay una sola, y la historia, por desgracia, los apoya, y es esta. Creo que no hay mucho que buscar. Ojo, el único partido, salvo el Partido Comunista, que en el movimiento estudiantil tenía algunos líderes, en algún momento sacaba a alguien en una mesa, era la UDI, con un discurso que no eran partidistas, qué sé yo, pero era la UDI. Entonces, hay que tener cuidado con imaginarse como que toda la juventud está en el progresismo. O sea, creo que la UDI tiene la expectativa de que crece en la medida en que defiende sus valores a rajatabla. Y creo que ya, dado que no tiene renovación posible porque no tiene otra oferta que dar, ¿ya? Me da la impresión de que efectivamente es su único camino. Pero convengamos que la UDI ha perdido algo, yo creo que vamos a concordar todos, que era su principal atributo. Yo creo que la UDI, liderada por el sector de Pablo Longueira, y que fue finalmente el factotum de ese partido, fue uno de los partidos, logró su masividad, logró ese apoyo que obtuvo en los sectores populares, gracias a que se metió en las poblaciones, vivió en las poblaciones y no fue ajeno a lo que se vivía en las poblaciones. Yo creo que eso también lo perdió la UDI. Sí. No, yo creo que por eso que yo lo asemejo y lo asimilo al problema que se está viviendo en otros partidos. O sea, el 8% que vota en la UDI el domingo pasado es similar a lo que votó, a la cantidad, a la proporción que votó en la elección del PPD. O sea, aquí hay un divorcio que se está manifestando. Entonces, yo siento que el futuro de la UDI es bastante oscuro. Sí. Y no lo digo porque se me antoje, sino que creo que o recupera la calle y recupera su inserción o va a morir. Vamos a hacer una pausa y luego volvemos con el tema que les anunciábamos al principio. La situación también del expresidente Piñera y la carrera presidencial desatada en el país. Vamos a una pausa, son las 10:28 de la noche. Estamos en vivo, como siempre, en Ciudadanos de CNN Chile. Ya, estamos de vuelta en Ciudadanos de CNN Chile. Nuestra pregunta de hoy, recuerden, voten ustedes, opinen si Sebastián Piñera va a ser o no va a ser candidato. ¿Tenemos apuesta en el estudio? A ver. La semana pasada estuvimos en el postprograma y llegamos a la conclusión de que había que apostarlo, porque yo dije en el programa la semana pasada que no llegaba a papeleta, no llegaba ni siquiera a la primaria, digamos, y Hernán sostiene que sí llega Piñera como candidato. ¿Ya? Acepto la apuesta. Yo creo que Sebastián Piñera va a llegar a la primaria y se va a enfrentar con varios otros candidatos. Y lo que hemos estado viendo estos días son más bien señales de confusión, porque este es un
actor político que está en campaña y yo creo que tiene muy buenas posibilidades de ganar y por tanto va a jugar su carta. ¿Y cuál es la apuesta? Sí, por raparse, ¿no? Raparse completo. No, yo creo que tiene que ser. No, eso me afecta, eso es injusto porque me afecta mucho más a mí que a él. Yo estoy haciendo un trabajo, cuidado. A mí me afecta mucho más que a él, eso no es justo. Pero sería bonito, ¿verdad? No. Yo sería muy bonito. Ofrezco lo que me parece más razonable, que una comida gigante con toda la gente del canal. ¿Qué? Con toda la gente del canal. Eso me parece demasiado generoso. Bueno, si estamos en eso, o sea, ¿no? Que terminar apoyándolo yo, ayudándolo con plata para que pueda pagar el cuenta. El loco es mucho. Confío en ti. Con el equipo de Con el equipo del Ciudadanos. programa. Con el equipo de Ciudadanos. Ya. Rafael, ¿estás generoso? Ya. Ok. Ya, ¿qué acepta la tal? apuesta. El Switch me dicen que está incorporado dentro del Por equipo del supuesto, programa. el equipo del programa. Son 48 personas, estamos aquí con eso, ¿no? Perfecto. Ya. Este programa en todo caso tiene un triste récord en materia de apuestas, porque yo le aposté hace varios programas atrás a este tipo que está ahí en diagonal frente a mí, que la toba ganaba fácil, ¿te acuerdas? Y le aposté un almuerzo. Y pasó viola. No solo no ganó fácil, todos lo saben, y todavía no le pago nada, absolutamente nada. Tú eres el problema. Pero entonces, yo ¿no? sé que Mayol va a pagar su apuesta. Rafael se autodenunció. No, yo sé entonces, que la ya raíz no va a establecida pagar la su apuesta, pero... Claro. Alberto, justifique su apuesta. ¿Por qué Sebastián Piñera ni siquiera llega a la papeleta de la primaria? O sea, primero porque yo creo que el flanco que se abrió... Cuando aparece una denuncia, el problema es que aparecen todas las demás, cuando aparece una denuncia exitosa. Y esta efectivamente lo hirió fuertemente. Y creo que ya se le están abriendo muchos flancos, es un escenario bastante incontrolable, y un candidato que no puede crecer y que tiene que defenderse para no caer, no es un candidato que sirva para una elección. Los candidatos tienen que llegar a la elección a empezar recién ahí a crecer. Por lo tanto, creo que él va a tomar la decisión racional, estratégica, de decir, me salgo. Además que todas las declaraciones de la semana pasada son clarísimas, a mi juicio, de que él ya está pensando la estrategia de salida, más bien que la forma de ir a la elección. Por el tema de decir que su familia no lo está apoyando tanto. Lo que dijo respecto a la familia, su referencia, hizo un par de referencias respecto a las dificultades de que él no estaba disponible para este tipo de juego, entrar en una guerra sucia. O sea, todas señales de debilitamiento bastante estructural. Ok, Hernán, justifique su apuesta de por qué sí llega a la Porque yo papeleta. creo que Sebastián Piñera está en campaña. Porque yo creo que está desplegado, porque las encuestas lo dan como favorito, porque creo que ha estado administrando los flancos que se han abierto, ha estado enfrentándolo desde la prensa, y más allá del comentario de la familia, creo que en general estamos viendo a un candidato que en marzo, digamos, dice que va a hacer su anuncio, pero que está en terreno. Esa es mi impresión. ¿Y el tema de la familia cómo lo interpretas? Que haya dicho que la familia no lo está apoyando tanto como en ocasiones anteriores. ¿No lo interpretas como una preparación del terreno? ¿Si tiene que bajarse? Insisto, creo que eso es un volador de luz. Mi impresión es que Sebastián Piñera está en campaña, tiene muy buenas oportunidades y está jugando su carta. Mónica, ¿a quién le pone ficha en esta apuesta? No, yo paso de esta apuesta. No me gusta jugar en este tipo de apuestas. Además porque después pueden pedir quizás qué cosa, no. Entonces, pero lo que sí yo quiero apuntar a algo. Yo tengo la sensación que el escenario se le complicó a Sebastián Piñera. Pero no sé, o sea, sería un dato de salud de país si los conflictos de intereses finalmente hicieran que Sebastián Piñera renunciara a su candidatura. Y me explico. Tengo la sensación, después de ver el pulso de hoy día, no sé si lo vieron, una radiografía de las inversiones de Piñera. Es una radiografía bastante completa, es la más completa que yo he visto en la prensa. El pulso también sacó otras inversiones en Luxemburgo la semana pasada. Y yo después de ver el pulso hoy día dije, wow, es demasiado, ¿no? Hay demasiados conflictos de intereses potenciales. Y yo creo que Chile no está preparado para eso, como decía el fiscal Carlos Gajardo en una entrevista también, que era muy interesante. No estamos preparados. Bueno, preparémonos. Pero ¿podremos prepararnos? Yo creo que no. Entonces, frente a lo que se viene, tal como tú decías, Alberto, yo creo que cuando se abre un flanco, nos damos cuenta, y eso hay que asumirlo. Finalmente, y hay que reconocerlo, en el 2009 y 2010 nos sentimos muy satisfechos con un fideicomiso ciego que fue absolutamente poco ciego y muy tuerto. Es decir, nos conformamos con sus inversiones en Chile, no saber. Y nadie preguntó, empezando por los periodistas, ¿qué pasaba con las inversiones que Piñera tenía fuera del país? Y yo creo que hay que asumir también los flancos débiles que tenemos, como los periodistas reporteamos mal, como los políticos se hacen los lesos. Yo creo que ahí hay una falla en que esta vez
esta vez a Piñera le puede jugar en contra. Y como hicimos una ley hace pocos meses atrás que no pide más que eso. No pide Oye, más que eso. para cerrar el tema de Piñera y la señal después de la entrevista que dio, creo, en la radio cooperativa. Estamos recién abriendo el tema. Bueno, yo esto es lo único que... la estrategia es todo lo que yo... protección del candidato. Todo lo que tengo para decir, así que yo después de esto, está mal si me voy, ¿no? Entonces, va a empezar los tuites pesados, sí, que se vaya. Oye, mira, primero, esto es coherente con... A ver, esta es una persona que fue presidente, que tiene una experiencia larga en política, y yo creo que de repente hay que acostumbrarse también a escuchar a la gente hablar desde la verdad. No siempre los políticos dicen mentiras, y cuando el expresidente Piñera plantea que para poder ser presidente y hacer bien su pega requiere el apoyo de su familia, yo creo que yo lo aplaudo, nos está sincerando, ¿no es cierto?, humanamente, algo que para cualquier persona con dos dedos de frente, mucho más para alguien que ya pasó por esa experiencia, es más o menos obvio. Es coherente por lo demás, porque no ha cambiado el discurso, es coherente con lo que ha dicho hasta el cansancio, que es que él va a decidir en marzo. Es más, él podría incluso no decidir en marzo, podría decidir durante la tercera semana, quizás tú sabes esto, Hernán, tercera semana de abril es el Renovación Nacional va a nombrar a su candidato. Podríamos esperar hasta ese momento y todavía, ¿no es cierto?, cumplir con los estándares que se está poniendo Renovación Nacional. Además, es razonable, déjame pensar como economista, desde el lado de los incentivos, que un ser humano quiera mantener las opciones abiertas. Y eso no significa que no tenga convicción, no tenga compromiso. Pero yo, y con esto termino, que después me va a retar la Mónica por haber dicho eso, porque además es mentira, pero yo creo, sin embargo, que lo que puede estar haciendo el expresidente Piñera, además de lo anterior, es darle una señal a su propia coalición. ¿De que lo defiende? Bueno, a ver, las primarias yo creo que son una herramienta que va a ser tremendamente positiva para generar debate, como lo ha dicho muchas veces Felipe Castro. Va a alimentar una discusión con contenido, pero al mismo tiempo generan tensión. Si la competencia tiene el lado bueno y el lado malo. Y esa tensión, yo creo que el expresidente Piñera les está diciendo, cuidado, no se sobregiren, porque no es tan claro que yo, que tengo hoy día, cuando lo llevo a base 100, datos de la mañana, 44, 45% de apoyo, en base 100, encuesta Academia. Sacando el no sabe, no responde. Y todo el resto sumado tiene menos de eso, no en la derecha, sino que en la encuesta completa. Tengan cuidado, no se sobregiren en esa natural competencia que se va a dar de aquí a que la primaria en julio se lleve. Que haya primarias, pero de guante blanco. Esa es tu... No sé si de guante blanco, pero el presidente Piñera está haciendo lo que tiene que hacer, que es tratar de rayar un escenario que le sea más favorable, obviamente en ese contexto. Sustos con los conflictos, con la competencia, con la tensión. Pero si yo no nosotros veo que él esté impidiendo que la haya, pero obviamente está usando sus herramientas, creo yo. Pero ¿sabes lo que yo estoy planteando? Es otra cosa. Tener un escenario más favorable. Nosotros se votó el fin del sistema binominal, ¿no es así? Y eso significa que para tener un sistema más democrático, más competitivo, viva la competencia. Este país le hace falta competencia. Le hace falta más verdad, más realidad, más programas políticos. O sea, yo creo que habría que empezar a fijarse bien en que hay que despejar los temores. Tensiones, conflictos, competencia, no significa que el país se despedaza. Me gustaría hacer una distinción. ¿Sí? Yo creo que Sebastián Piñera, no sé si al decir ojo, le está hablando necesariamente a su sector, que creo, con excepción de Manuel José Sandón, que lo ha utilizado para poder atacar a Sebastián Piñera y él relevarse, digamos, como el príncipe de las buenas prácticas, es el único que lo ha atacado, en estricto rigor, salvo, por ejemplo, el senador Andrés Alamán y otros que han dicho, mira, aquí el fideicomiso debe ser también ciego para las inversiones afuera, y esto debe quedar en el fondo completamente blindado frente a potenciales conflictos de interés. Yo no veo a la centroderecha en ningún caso debilitando la posición de Sebastián Piñera. Al contrario, la primaria es, y si él es favorito y tiene un peso electoral importante, que lo demuestre y que se gane con votos, digamos. Es no un concurso de popularidad, es un concurso, ¿cierto?, electoral y de ideas. Tengo la impresión que cuando ellos levantan, digamos, y me refiero al piñerismo, el decir, aquí hay una guerra sucia, están hablando más bien del gobierno, están hablando más bien del oficialismo. Y ahí es un poquito donde creo que hacen el punto. Lo que pasó con Goldberg, porque evidentemente el dato de que Goldberg tenía inversiones o le pagaban algunas cosas en un paraíso fiscal, eso no salió más que de su sector. Y yo creo que cuando están recordando la guerra sucia, hay que decirlo, están recordando eso. Lo de Goldberg salió del sector de la derecha, no salió... ¿De dónde salió, Mónica? Pero tú estás diciendo que lo que se ha levantado en contra de Sebastián Piñera viene desde la derecha.
No. Lo que estamos recordando cuando se recuerda la Guerra Sucia es recordar el episodio Goldberg. Sí, pues la Guerra Sucia siempre viene de adentro. Y la Guerra Sucia viene de adentro. Definición. Y cuando yo siempre lo he dicho, lo de Goldberg lo sabía quién le pagaba y quién lo recibía. No, pero ¿quién le pagaba a su empleador de ese momento? Claro. Que era Cencosud. Hasta muy poco antes de ser candidato, claro. Sí, entonces, ¿el dato salió de ahí? Yo no lo sé. Yo no sé porque no tengo ninguna prueba para decirlo. Pero pocas personas pueden saber. Hoy día, claro, después de los Panama Papers, uno puede decir, claro, hay muchas bases de datos disponibles, ¿no es así? Pero incluso con los Panama Papers no habían datos de Sebastián Piñera, no existían. Entonces, hoy día también tener inversiones en un paraíso fiscal, y convengamos que eso puede desplomar a un candidato, porque no está bien visto ocultarlos hoy día. Bueno, hoy día hay muchas bases de datos disponibles, pero también hay muchas personas que conocen esos secretos, o un reducido número de personas que en estos momentos, cuando hay más competencia, pueden encontrar mayores razones para develarlo. ¿Tú no crees eso, Hernán? O sea, yo no tengo ningún antecedente que lo que se ha levantado en contra de Sebastián Piñera venga de su propio sector. Y cuando hay campaña sucia, yo lo que entiendo es el uso de malas artes, malos argumentos, no tiene que ver necesariamente con su propio sector. O sea, yo creo que, a ver, uno en el análisis político tiene, por definición, unos datos muy básicos. O sea, no conoce los hechos desde adentro porque, evidentemente, si no sería parte del juego. Lo que sabemos es que la tendencia regular de los candidatos es que antes de que aparezca algo, empiezan a negar que lo tienen. Y luego empiezan a relativizar cuando aparece que lo tienen. Sebastián Piñera, apenas aparece todo este tema, lo primero que se declara desde su sector es que no hay nada complicado, nada ilegal, nada... Invertir en una pesquera peruana. Exactamente. Y parte por ahí. Entonces empiezan a aparecer flancos y denuncias e incluso presentaciones en tribunales que son además ácidamente criticadas, porque coincidamos que cualquier persona, si considera que un adversario político puede haber cometido algún delito, tiene todo el derecho de ir a decir que se investigue, asumiendo que no significa que se va a encontrar algo, porque efectivamente no lo hay. Y hay una gran desesperación respecto a ese acontecimiento, tanto que se vuelve a este típico juicio de que esto es toda una operación del PC y toda clase de cosas asociadas a esa historia larga de la derecha chilena respecto a que siempre la culpa la tiene el PC, incluso cuando ocurrió por lo que están en contra del PC. Entonces, hasta la Universidad sí es culpa del PC. Bueno, pero no nos olvidemos nunca que el Mercurio miente, el letrero en la Católica, nace de que ese día en la mañana le echaban la culpa al PC de lo que estaban haciendo puros tipos que eran contra el PC. Entonces, por eso, no, pero eso es bastante más profundo. El Mercurio miente en la Católica el año 60. Cuando ellos van a hacer el letrero original, el original, cuando ellos lo diseñan, sí, claro, es porque esa noticia en la mañana se había dicho. Sí, claro. Y eso la gente lo interpretó como es una interesante. Historia increíble, porque tiene que ver con un movimiento profundo, social y masivo. Por supuesto, pero la reacción es posterior, lo mismo que el no al lucro de los estudiantes con las universidades privadas y se transforma en algo más genérico. Entonces yo creo que aquí Sebastián Piñera está envuelto en un problema que yo creo que no solo no llega a la primaria, yo creo que no llega a Cachagua, o sea, no se va de vacaciones. Déjenme volver a 2016. Tenemos a Piñera, hemos hablado bastante de Piñera, número 1 en las encuestas. El número 2 en las encuestas es Guiller. Y de Guiller esta semana han aparecido algunos datos, no digamos denuncias, pero información. Por ejemplo, el tema de su pertenencia al directorio de la Fundación de Minera Escondida, que se suma a lo que sabíamos sobre sus spots de las ISAPRES, que se suma a informaciones que han aparecido de alguna manera cuestionando su perfil de outsider o su perfil de lejano a grupos de poder. ¿Daña este tipo de informaciones, daña a Guille o cómo lo ven ustedes? Yo creo que en general, si uno mira los casos de denuncias, han habido muchas. No nos olvidemos nunca incluso que muchas veces denuncias que ya fueron hechas, la segunda o tercera vez que se denuncian recién logran prender. Entonces, esto tiene un elemento de contexto que es importante. Yo creo que básicamente lo que se hizo con Guillet fue darle el aviso de que el mundo puede ser un lugar mucho más horrible del que es hoy. Y no está todavía presentándose todo en la forma en que podría transformarse en un escándalo. O sea, no sé, simplemente está que participó en algo que él no declaró, ¿ya? Que efectivamente ya plantea un asomo de duda, pero evidentemente no es todavía una denuncia con la naturaleza de lo que pasa con otros denunciados que sí les ha afectado políticamente. Yo creo que no es de momento no es un factor. Sí. Colega, y usted, a propósito, usted es periodista también. Soy periodista. Usted es periodista. Sí.
¿Qué le parece que Guillé haya hecho ese spot de las ISAPRE? Me parece completamente contrario a lo que debería ser una persona en un rol de comunicador con las responsabilidades que uno tiene como periodista, además a cargo de trabajando en el periodismo, digamos, no trabajando en una cosa distinta. Me parece que es completamente contrario, que es un conflicto de interés evidente. Yo creo que por lo demás el mismo Guiller se arrepintió luego, pero lo claro es que en su momento estuvo dispuesto, grabó el spot y llegó a un acuerdo con ellos para hacerles publicidad. Yo claramente creo que eso no es correcto para un periodista. Y creo que claramente es un tema que él tiene que explicar. Ha dado explicaciones, pero me parece que en ese tema, que también en el tema de su relación con la fundación de una minera, son temas en que tiene que dar explicaciones más claras, porque evidentemente no tienen relación con el discurso que le está dando. Claro. Oye, déjame hacer un contrapunto quizás previo, aunque tiene que ver con lo mismo. Más allá de estos casos particulares y más allá de que evidentemente una noticia de este tipo puede terminar bajando o no a un candidato, sí me parece importante entender que hay un diagnóstico que se ha hecho con respecto a cómo está la sociedad chilena que yo creo que es equivocado cuando uno mira las encuestas en el siguiente sentido que tiene que ver con esto. Se ha ido produciendo y se puede seguir exacerbando esta discusión desde la moralina exacerbada, digamos, de uno al final le critica al del frente cualquier cosa que haga en la medida que no esté regido por un patrón, ¿no es cierto?, perfecto de santidad, digamos, y eso podría no terminar nunca. Dicho lo anterior, en un país en el que yo creo que la polarización no es como muchos leen parte de la ciudadanía, sino que es más bien parte, toda, sino que es más bien parte de la élite, y de mucha de la discusión que a veces tenemos en Twitter, ¿no es cierto?, y en lugares bien acotados, el que estemos abusando de esta confrontación basado en ciertas exigencias que al final superan cualquier definición razonable de ser humano, puede terminar rebotando y generando un rechazo de parte importante de la ciudadanía que yo insisto creo no está polarizada. ¿Cuáles son esas exigencias que superan los límites razonables? No, yo no sé cuáles son. Lo que yo sí sé es que si esto se transforma en un ping-pong, bueno, vi también lo que pasó en Estados Unidos. ¿Sí? No solo estoy pensando en lo que está pasando en Chile, que por lo demás a esta altura me parece que es bastante razonable. En el caso de Estados Unidos, las exigencias para elegir presidente estuvieron por debajo de cualquier límite razonable. Por supuesto, pero al mismo tiempo en paralelo es que yo estoy planteando otra cosa. Estoy planteando en cómo la ciudadanía puede terminar leyendo a aquellos que hacen del reclamo permanente contra cualquier acción de cualquier persona que tienen al frente en cualquier momento de su historia, más allá de lo de legal, desde la moral. Insisto, como un deporte permanente, si eso puede terminar cansando e incluso enojando a parte de la ciudadanía que en la lectura que yo he hecho de muchas encuestas no está tan polarizada como muchas veces se dice desde la élite. Disculpa, es que esos datos son equivocados. O sea, el estudio del PNUD, por ejemplo, sobre las élites, revela que las élites son muy homogéneas en su pensamiento y que cuando uno ve lo que llaman ellos las élites sociales, o sea, élites que tienen que ver con grupos organizados, pero en el mundo social, la diversidad de opiniones es mucho mayor. O sea, nosotros si uno ve cualquier encuesta, ve, por ejemplo, que la mayor parte de la gente quiere, sobre un 70%, nacionalización de prácticamente todos los recursos naturales, ¿ya? Y resulta que si tú vas a la élite, eso no acontece. Por tanto, y si uno mira en el mundo en general, además, esta crisis de las élites a nivel mundial, lo que tiende a ocurrir es que hay un escenario de impugnación muy consolidado, en el cual efectivamente las propuestas de las élites son respondidas con un descreimiento, con rabia, con denostación por parte de la ciudadanía. Por tanto, creo que ese delta que tú ves de conflictividad, que por cierto además yo no lo veo, o sea, yo creo que no hay mayor homogeneidad en las élites chilenas de lo que podemos tener hoy día, ¿no? Es muy difícil encontrar. Hay ciertos pisos, ¿no? Hay ciertos pisos de consenso común en que hay límites que no se deberían traspasar. Y yo ahí siento que podría haber algo en lo que tú dices, Rafael. Si, por ejemplo, un sector de la población, porque hoy día no hay que creer en las encuestas mucho, dijera, bueno, como dijo Sebastián Piñera la semana pasada, yo estoy orgulloso de que me vaya bien en los negocios, yo sé hacer negocios, no me acuerdo la frase exacta, pero hay mucha gente que puede decir, claro, si este hombre sabe hacer negocio, volvamos a elegirlo presidente, capaz que lo haga bien. Pero yo creo que hay determinados límites que son distintos. Entonces, habría que distinguir. Hay determinadas cosas que no se hacen. Cuando yo le pregunto a Daniel por lo que hizo Guillé con lo de las ISAPRE, no estoy poniéndome sobre un pedestal porque me carga esa manera de pontificar. Yo creo que sí uno tiene que reconocer que hay un piso que no debiéramos traspasar.
Y, perdón, y para darle la palabra a Hernán en el tema de Guiller, ¿hay también un límite que es distinto dependiendo con qué discurso se presenta un candidato? Cuando alguien como Guiller se presenta con un discurso de decir, estoy fuera del sistema, yo vengo del mundo social, no vengo del mundo político, ¿tiene un estándar también que cumplir en el cual la ciudadanía puede ser más exigente con él que con otros candidatos? A ver, yo creo que él está empezando esta carrera. Yo estoy con Alberto, está empezando a sentir los primeros embates. Naturalmente sabemos que hay una fractura entre la ciudadanía y el sistema político, por lo tanto hoy día ser el candidato de la ciudadanía, estar ajeno a los partidos, reporta buenos dividendos electorales, algo así estarían demostrando las encuestas con Guiller. Y yo creo que se está consolidando su carrera en comparación a lo que es un Ricardo Lagos o un Insulza. Pero está recién empezando esta carrera y efectivamente los estándares que se le van a exigir a Alejandro Guiller, no solo respecto de su pasado, sino respecto del futuro. ¿Qué es lo que propone? ¿Es más nueva mayoría? ¿Es continuidad en las reformas? ¿Es un cambio? ¿Qué es lo que está proponiendo Alejandro Guiller? Eso creo es también fundamental en materia de exigencia. Sí, yo creo que esas exigencias van a llegar. Yo creo que él está haciendo hoy día lo que le conviene, que es esperar, ¿no? Un candidato que está creciendo solo, no necesita, el mundo a su alrededor le da el favor de que efectivamente todos bajan y él sube. Bueno, creo que está en condiciones de enfrentar el futuro con más tranquilidad, pero no tengo ninguna duda de que los 3 casos que hasta el momento han surgido, el caso del juez Calvo, la publicidad de la ISAPRE y el tema de minera escondida, son temas que van a incomodarle en campaña. ¿Hay algún tapado que tú veas que está ahí? O sea, lo que está claro es que el Frente Amplio va a llevar candidato. No se sabe todavía quién, pero ahí va a haber un candidato presidencial. Creo que la otra derecha liberal, creo que Amplitud y Eventualmente con Ciudadanos, yo creo que podrían terminar llevando un candidato. No sé si van a desplegar a un candidato por derecha, sobre todo si no va Piñera y va Osandón, creo que es medio difícil. Tampoco los veo ustedes con Osandón, pero bueno, ya me dirán. Vamos a ganar la primaria, yo te lo dije. Oye, hubo una apuesta acá y usted le hicimos más o menos la misma pregunta que se apostó, más o menos, si Sebastián Piñera finalmente va a ser candidato o no. ¿Cuánta gente habrá votado en nuestra encuesta? También lo invitamos a buscar el dato. ¿Va a ser candidato Sebastián Piñera? Sí, 64% dice que sí va a ser candidato. Está con Hernán, la mayoría popular en el día de hoy a través de las redes sociales. Alberto... Más van a pagar las bolsas por esto. Alberto saca como los votos que sacó Belolio, más o menos. 36% nomás. No, qué diciendo terrible. Que no. Nos preguntaba por cuánta gente había votado, por si los podíamos sumar a la apuesta, a la invitación, pero esos son muchos. Así que vamos a dejar la cosa... es suficiente. Vamos a dejar la cosa en el equipo solamente. Primero somos de dudas de Mónica, Hernán, Alberto, Rafael, muchas gracias por habernos acompañado. Buenas gracias noches. a ustedes también por la sintonía en Ciudadanos. Que tengan buenas noches.